Vamos al tema del Ministerio de Economía y Finanzas, que es por el que lo invitamos. El viernes en la noche ya nos tiene acostumbrados la presidenta que a las 10:30 de la noche el Ministerio de Economía y Finanzas se ve al filo de la medianoche de un viernes, ¿no? Antes del fin de semana, como para que nadie hable de eso. Su postura sobre lo que ha pasado, sobre este cambio de José Arista, primero la salida de José Arista y luego, por supuesto, la llegada del señor Salas. Bueno, es el tercer ministro de Economía de este régimen, es decir, desde que asume Boluarte. No estoy contando al ministro anterior, que fue Pedro Franque, que fue ministro de Pedro Castillo. Pero de este régimen, con Boluarte, es el tercer... Dos tuvo Pedro Castillo, después de Franque. Sí, sí. ¿Waldo Mendoza? No fue Waldo, Graham. Sí. O sea, pero yo estoy contando los de este régimen. Son tres. Los de Boluarte, y son tres. Debo decir que, en primer lugar, es verdad que el cambio fue abrupto, pero es verdad que se venía hablando del cambio hace algunas semanas, diciendo, el cambio no sorprendió, porque el ministro Arista, digamos, había tenido enfrentamientos, había tenido discrepancias fuertes con diferentes instancias, gremios. El primer enfrentamiento era con el Consejo Fiscal, ¿no? Había tenido un choque fuerte con el Consejo. La crítica del Consejo Fiscal que yo comparto es que durante la gestión del ministro Arista no se cumplió con la regla fiscal, y esta vez fue por segundo año consecutivo, pese a que el ministro Arista había, digamos, modificado la regla para tratar de cumplir, y pese a que el ministro Arista al inicio de su gestión, él ha durado un año, casi un año en su gestión, él dijo que él iba a cumplir la regla fiscal. Hagamos un corchete aquí para que nos explique en fácil, como si fuera un TikTok, qué es la regla fiscal. Bueno, para entender la regla, primero hay que entender lo que es el déficit. Es como en una familia, uno no debe gastar excesivamente más de los ingresos que recibe. Si uno gasta más de los ingresos que recibe, eso se llama a esa diferencia se le llama el déficit, ¿no? Entonces, el déficit no puede ser muy elevado, porque si el déficit es muy elevado, la deuda que uno toma para financiar ese déficit es muy alta. Entonces, para asegurar que el manejo fiscal sea prudente, sea responsable, se pone, como en muchos países del mundo, un tope máximo a ese déficit, un tope máximo a ese endeudamiento. Entonces, lo que ha pasado tanto el año pasado como lo que ha ocurrido tanto el año pasado como este año, es que se ha excedido ese tope. Por lo tanto, ya no estamos siendo responsables, ya no estamos siendo prudentes con el manejo de la política fiscal, cosa que era algo que distinguía a Perú en los últimos 20 años. Esta irresponsabilidad, y eso también lo dice el Consejo Fiscal, se da en un contexto favorable para la economía peruana, en el sentido que los precios de los minerales que Perú exporta y sobre los cuales Perú cobra impuestos, el precio del cobre está en niveles récords, está arriba de $4, el precio del oro está en $2.800 la onza. Entonces, esa crítica, que es básicamente técnica, a la que se han sumado algunos empresarios que también pedían la salida del ministro, aunque ese sector de empresarios le reconocía al ministro que había podido retomar el crecimiento. A esas dos críticas se sumó el pedido de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que pedía su salida, y se sumó el pedido de algunas bancadas del Congreso y el enfrentamiento con el alcalde de Lima por los esfuerzos iniciales de Arista de frenar el sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima. Entonces, fallidos, porque perdió. Fallidos hasta el último, porque este año Arista saca en la ley de endeudamiento, le eleva los requisitos al alcalde para emitir el tercer tramo. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, porque el alcalde tiene mucha influencia en el régimen, tiene a través de su bancada influencia en el Congreso, y habría que estar atentos a ver si modifica el artículo de esa ley que le impide por el momento emitir el tercer tramo de endeudamiento, ¿no? De colocación de bonos. Entonces, Arista tenía
varios frentes y finalmente el ministro Arista cae, ¿no? Cae y es reemplazado por un señor Salardi, conocido por una gestión eficiente en proinversión. Él exhibe como logro, José Salardi, que ha aprobado concesiones, ha aprobado asociaciones público-privadas por 9.000 millones de dólares, lo cual es un récord en la década. Ciertamente hay un proyecto muy importante que son casi 4.500 millones de dólares, que es el anillo vial periférico de Lima. Entonces, él trae como mérito, como logro, el logro de la atracción de la inversión privada, ¿no? Pero digo yo en una columna que escribí en un medio periodístico que lo que a mí me preocupa es que el ministro Salardi, si bien es cierto, tiene experiencia en proinversión, ha sido ministro de la producción por un tiempo muy breve, él no tiene experiencia propia en el Ministerio de Economía y Finanzas, no es un macroeconomista, incluso su formación académica luego de hacer economía en San Marcos, sus maestrías son en administración, es un gestor. Entonces él va a tener que rodearse de gente con experiencia en el MEF para asegurar éxito, ¿no? Y su principal reto va a ser reducir el déficit fiscal, cosa que creo que va a poder hacer este año, porque apenas él se siente, él tiene la suerte de que en los primeros 4 meses de este año va a haber abundancia de recaudación, por 2 razones. La primera es porque las empresas mineras van a pagar en regularización del impuesto a la renta un monto importante por los buenos precios de los metales, que están en niveles récord. Y la segunda, porque va a haber ingresos por una amnistía que aprobó el ministro Arista y que se pospuso para el mes de febrero. Entonces, estos 4 primeros meses van a ser bollantes en recaudación. Son ingresos temporales, eso no se va a repetir el próximo año. Pero la figura que él va a poder mostrar es que el déficit se va a reducir en los próximos 4 meses. Ahora, antes de pasar o profundizar más en el tema del nuevo ministro Salardi, quería preguntarle por que se está especulando que una de las razones de la salida del ahora exministro Arista tendría que ver con una denuncia que publicó este domingo el programa Cuarto Poder, según la cual el señor Arista, siendo ministro de Economía, le envió una solicitud a un municipio de Pucallpa para pedirle la habilitación urbana de un proyecto inmobiliario de una empresa de la cual él es accionista mayoritario. Él ha respondido, bueno, yo renuncié a la gerencia, pero nunca renunció a sus acciones. Tiene 70% de acciones y como ministro estaba haciendo gestiones para beneficiar no solamente a una empresa privada, sino a su empresa privada. ¿Qué opina de eso? Yo lamento que el ministro Arista no haya tenido el cuidado de diferenciar el interés público del interés privado, ¿no? En este caso, si es cierto que él, siendo ministro, ha firmado un documento para iniciar un trámite en donde se cambia la categoría del terreno de su propiedad, yo creo que es algo indebido, es algo que, digamos, él está teniendo un cargo público, iniciando un trámite para su beneficio. Lamento que el ministro Arista esté involucrado en este tema. Me imagino que él tendrá que explicar y aclarar las razones por las que inició este trámite, ¿no? Estamos hablando de una empresa que es de su propiedad, en donde él tiene acciones, ¿no? Porque además los ministros tienen prohibido expresamente hacer gestiones privadas, hacer gestiones a favor de empresas privadas, o sea, de intereses, gestión de intereses privados. Las leyes son muy claras, los funcionarios públicos no podemos contratar con el Estado, nuestros familiares tampoco pueden contratar por el Estado y en consecuencia tampoco podemos hacer trámites que nos beneficien de manera privada. Ahora, hay una denuncia también contra el nuevo ministro Salardi de Economía, el señor Salardi, una denuncia del año 2011 de su entonces esposa, y lo denuncia por agresión física, por violencia, y el testimonio de ella es, o sea, desgarrador, es una cosa terrible, ¿no? Ella cuenta que en un momento él le había dicho que se quería separar y luego se arrepintió y ella le dice, tú no puedes estar jugando con esto, y él reacciona agrediéndola, y ella narra esto. Esto es de enero del año 2011.
Me soltaba y me volvía a coger del cuello. Cada vez lo hacía más fuerte hasta llegué a pensar que me iba a matar. Para defenderme y soltarme, lo empujé con todas mis fuerzas con las piernas, pese a eso no me soltaba y me jalaba de los brazos arrastrándome por el piso. Trataba de salir hacia la puerta, pero él me lo impidió jalándome de los cabellos. Y luego de Julio hay otra denuncia en la que ella refiere que fue amenazada de muerte por el señor Salardi si es que contaba de estos episodios violentos. Ahora, él ha reconocido que existieron las denuncias, pero dice que son falsas, y no solamente eso, sino que, y cito textualmente, pudimos superar una discrepancia de índole estrictamente privada y se archivó la denuncia. Una situación privada. Bueno, pues la violencia contra la mujer no es un asunto privado. Eso está ya claro desde hace muchos años. No es un asunto privado la violencia contra la mujer. Feo empezar una gestión con un antecedente de estos. Sí, nosotros debemos condenar la violencia, efectivamente, la violencia contra la mujer aún más, y la violencia contra la mujer de un funcionario público que va a administrar recursos de toda la nación, pues tiene que ser aclarada de la manera más concreta y satisfactoria para quienes, digamos, estamos atentos a que estas cosas no deben ocurrir. Bueno, entonces vamos al punto de lo que puede hacer este ministro. Tiene un asunto muy importante entre manos, que es Petroperú. Y usted en su columna, en esa columna publicada en el diario Gestión, pues habla de qué es lo que se refiere a lo que hizo Arista, que le dio plata a Petroperú en un proceso en el que además no se autorizó finalmente la intervención de la empresa. ¿Qué cree que debería hacer el nuevo ministro de Economía con Petroperú? El nuevo ministro tiene retos importantes. El primero de ellos es el de consolidar el crecimiento de la economía y con ello la generación de empleos. Esa es su responsabilidad principal. En segundo lugar, que este crecimiento sea sostenible y para ello necesita que el déficit fiscal esté bajo control. Y en ese contexto hay tres temas importantes, diría yo. Uno es el control del gasto, porque como señalé hace un momento, ingresos van a haber extraordinarios y él tiene que resistir las presiones del Congreso que se le ha dado por hacer farras fiscales concediendo exoneraciones a muchas empresas, las presiones del Congreso por aumentar el gasto público también, las presiones de sus propios colegas del gabinete que siempre están, digamos, muy preocupados por aumentar el gasto, ¿no? Entonces, evitar lo que también comenté hace un momento es que se dé este sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima y el tema de Petroperú, que al parecer, con los 2 rescates que otorgó el ministro Arista, esta empresa que es una succionadora de recursos de los contribuyentes, esta succión termine, ¿no? Entonces él tiene que asegurar todos esos retos, tiene que asegurarlos, no es una tarea sencilla, pero el ministro, yo escribí en mi columna, para generar confianza tendría que en sus primeras declaraciones comprometerse a que va a cumplir con la regla fiscal este año. Yo creo que eso va a ser una señal importante para nosotros los contribuyentes, para asegurar que nuestros recursos se usan bien, y para los inversionistas, para asegurar que la economía no continúe en esta pérdida de fortaleza fiscal. Porque si eso ocurre, la economía va a tener el riesgo de seguir perdiendo calificación crediticia y eventualmente perder el grado de inversión, lo que sería muy pernicioso para nuestro país. ¿Que perdamos el grado de inversión? Sí, si Perú este año vuelve a incumplir la regla fiscal, es muy posible que las calificadoras de riesgo
vuelvan a ponernos en una calificación, en una perspectiva negativa, y entonces el riesgo de perder el grado de inversión aumenta, ¿no? Bueno, o sea, teniendo tantos ingresos, teniendo unos precios de los metales espectaculares, el precio del oro, sería increíble que nos pasara eso. Recordemos que el ministro Arista al inicio de su gestión dijo que esto era un gobierno débil, sí, dijo la verdad. Sí, y casi fue obligado a retractarse, pero sin ninguna duda es un gobierno débil. La sartén por el mango la tiene el Congreso, y el Congreso no va a tener ningún reparo en seguir concediendo exoneraciones tributarias y en seguir aumentando el gasto público, sí, como lo ha venido haciendo, ¿no? O sea, eso no ha cambiado con el cambio de ministro, ¿no? Entonces, esperamos que este ministro desde el inicio marque sus condiciones, marque lo que va a guiar su gestión. A propósito de esas exoneraciones, en diciembre el Congreso aprobó la prolongación de la exoneración a los restaurantes, hoteles y restaurantes. El Ministerio de Economía y Finanzas publicó un video diciendo: esa es una propuesta muy negativa, eso no ha generado una reducción de precios para los consumidores y obviamente ha generado un hueco y va a generar un hueco grande. Después el Congreso de todas maneras lo aprobó y la presidenta no solo lo celebró, sino que hicieron un video desde la cuenta de presidencia diciendo que estamos del lado del pueblo con esta exoneración. ¿Era el Ministerio de Economía y Finanzas de José Arista un rey de burlas en este régimen? El Ministerio de Economía ha venido perdiendo mucho peso en los últimos años. Y además, nuestro régimen ha pasado de ser un régimen presidencialista, nuestro régimen político, a un régimen más en donde es el Congreso, un régimen parlamentario, es el Congreso en donde tiene el poder. Entonces, los ministros son débiles, el gobierno es débil, y entonces no tienen el peso suficiente para oponerse a las medidas que el Congreso aprueba. Eso es muy lamentable, eso tiene que cambiar en el futuro. Yo quiero hacer una pregunta sobre el plano internacional, ¿no? Sí. El gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una guerra comercial con China, pero hay una batalla por aranceles que está afectando a diferentes países, y en su momento se mencionó la posibilidad de ponerle aranceles a los productos que llegaran desde el puerto de Chancay. Si eso se llega a concretar, ¿cómo afectaría a nuestra economía? Bueno, el gobierno de Trump está usando los aranceles. La economía de los Estados Unidos continúa siendo la economía más grande del mundo, la economía más poderosa del mundo. Entonces Trump utiliza el alza de aranceles como una estrategia de negociación. Para presionar. ¿No es cierto? Para presionar sobre diferentes aspectos. El tema de la inmigración ilegal, el tema de las drogas, del fentanilo, que lo ha usado contra México y contra Canadá, el tema de la competencia con China, y lo está usando como el tema en ese tema de la competencia china, por ejemplo, ha presionado a Panamá por el tema del canal de Panamá, ¿no? Entonces, el subir los aranceles afecta a ambas economías, a economía grande y a economía pequeña, pero afecta más a economía pequeña, de manera que si Estados Unidos le sube los aranceles a México, o le sube los aranceles a Colombia, también presionó a Colombia, o le sube los aranceles a Perú por la mercancía que proviene de Chancay, eso en definitiva afecta a la economía peruana, colombiana, mexicana, a través de que encarece las exportaciones de bienes producidos en nuestro país, ¿no es cierto? Al encarecer las exportaciones, las reduce, las hace menos atractivas. En consecuencia, afecta a la creación de empleo en nuestras economías. Ese es el principal riesgo. Pero existe un riesgo global mucho mayor, que es que si países como China o incluso los países de América Latina responden ante el alza de aranceles de Estados Unidos con un alza de aranceles, se inicia lo que se llama una guerra
comercial. Y la guerra comercial va a terminar perjudicando a toda la economía mundial, ¿no? Lo cual agravaría efectivamente la situación peruana, porque estamos viendo que la economía peruana está en una situación de déficit, entonces con pocas herramientas para defenderse por una desaceleración de la economía que traería esta guerra comercial influenciando sobre la economía en su conjunto. Muy bien, doctor Arias, gracias. Pues gracias por dejarnos preocupados, pero sobre todo por su claridad aquí con todos estos temas que no son fáciles, pero nosotros nos sentimos obligados a tocar las cosas que a veces uno no quiere oír de los problemas de la economía y dice, ay, no me hablen de economía, yo no entiendo, no me interesa. No, sí te interesa porque vas a tener problemas que te van a afectar a ti directamente. Doctor Arias, gracias por estar aquí.